Habitualmente nos gusta decir que las historias de la inmigración se alejan mucho de los números cuando nos empezamos a dedicar y a desmenuzar las historias de las personas. Entonces ahí sí rompemos con los estereotipos, logramos encontrar de alguna manera la forma de encontrar la humanidad detrás de cada persona que migra, y ese es siempre el objetivo de este programa. Pero hoy vamos a charlar no solo de la historia de una persona, sino también de la historia de un pueblo que se encuentra muy ligada a la migración, y por eso vinimos hasta el centro armenio y Carlos nos recibe a nosotros, así que muchas gracias, Carlos, por recibirnos. Bienvenidos, los agradecimos, somos nosotros y bueno, esta es su casa. Carlos, nosotros hablamos siempre de la migración de una persona en particular, pero también me parece que lo que sucede con el pueblo armenio, lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, digamos, hoy al mantener vivo ese mensaje, merece la pena que nos dediquemos a charlar un poco de esta historia general de todo un pueblo, ¿no es cierto? Y creemos que sí, por eso la comunidad es tan activa, sobre todo aquí en la Argentina como en muchos otros países del mundo. Hay organizaciones, instituciones que trabajan mucho. La historia armenia, la nación armenia tiene una asignatura pendiente, muy importante, fundamental en su desarrollo, en su existencia. Y bueno, un poco es el trasfondo de por qué las comunidades están bastante bien organizadas y muy activas. Claro. Vamos a poner un poco de contexto, porque la zona donde está Armenia fue una zona de conflicto y de intereses desde el principio de la historia, digamos, comercio entre Oriente y Occidente. Pero ¿por qué se da en un momento particular de la historia, cerca de la Primera Guerra Mundial, este genocidio tan particular? Bueno, los factores son muchos. Armenia y los armenios existen con una antigüedad de por lo menos 5.000 años de historia. Siempre en la misma zona, siempre en la misma región, con reinados más grandes, más chicos. Hubo épocas que el reinado de Armenia llegaba de mar a mar, le decían, claro, desde el mar Mediterráneo al mar Caspio, por ejemplo. Era una extensión enorme. Y como era el paso entre Oriente y Occidente de todos los movimientos migratorios, de todas las invasiones, obligatoriamente tenían que pasar por esa zona, por esa región. Está ubicada hoy en el medio entre Europa y Asia. Claro. Entonces es natural. Pero el acontecimiento más importante y más luctuoso de la historia de la nación armenia empieza a darse a finales de 1890, claro, principios del 1900. Y el punto culminante, bien organizado y bien orquestado, es el genocidio que se desarrolla desde 1915 hasta 1922-23 casi. ¿Qué es un genocidio? Un genocidio es la intención de borrar una nación del mapa, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de respeto ni de leyes de guerra. Es los ancianos, las mujeres, los niños, es tratar de extirpar un problema que alguien considera que es un problema y tratar de que sea definitivo. Y si el genocidio tiene éxito, esa nación desaparece, y si no, tiene distintas salidas. Por ejemplo, la de la nación armenia, que fue un éxodo masivo, porque se liquidó a la 3/4 parte de la población, y los que quedaban se desparramaron por el mundo. ¿Cómo fue ese genocidio en Armenia? Hubo varios acontecimientos previos. Sí, seguro. La nación armenia es la primera nación en reconocer el cristianismo como religión de Estado. Ese es un factor. Rodeado de naciones musulmanas, mahometanas, todas, excepto Georgia, que también es cristiana. Pero bueno, invaden la zona razas tártaras, mongoles, te estoy hablando de 1500 años de antigüedad, y cuando se forma el Imperio Otomano, que ocupa un territorio enorme, Armenia está dentro de ese imperio, con
tradiciones, con arquitectura, con culturas totalmente diferentes, con economías diferentes. Armenia siempre, el armenio y los armenios son tipos laburadores, creadores, y bueno, estos factores sumados te dan como resultado que en algún momento, cuando a un líder se le ocurre el panturquismo, entonces, sí, un nacionalismo muy fuerte. Un nacionalismo extremo. Se asocia de alguna manera con la caída del imperio. No puede asimilar de forma natural a ese pueblo o a esa nación, decide eliminarlo físicamente. Carlos, ¿por qué hoy, a 100 años del genocidio, todavía hay naciones que o no quieren mencionar esa palabra o no la reconocen como tal? Y bueno, fundamentalmente por intereses económicos, por intereses comerciales. Hay una cuestión casi lingüística de decir, no, bueno, es una matanza, pero no un genocidio, porque el genocidio es un término que se creó después, entonces no puede, pero en definitiva... Es un genocidio, no hay ninguna duda, llena todas las pautas establecidas para un genocidio. Lemkin, que cuando creó la palabra genocidio, que no existía, para crearla, uno de los ejemplos fue la nación armenia. Claro, sí, sí, sí. En esa época vos tomás las publicaciones periodísticas de la Argentina en el 1910, 1915, y hablan de matanzas. Se está corriendo la información de que hay matanzas en Medio Oriente, los armenios están siendo masacrados, el primer país cristiano de la civilización, etcétera, etcétera. Bueno, son factores que dieron como resultado eso. Y la diáspora se creó como consecuencia de ese genocidio. El mundo armenio hoy está desparramado. En Armenia tenés 3 millones de habitantes y en el resto del planeta tenés 8 millones de habitantes, de descendientes armenios. Es el primer monumento de la diáspora que se hizo en conmemoración del genocidio armenio. Se hizo en 1961 y es una creación artística donde está el recuerdo y el respeto por los mártires, y a los lados tenés en armenio y en castellano una de las estrofas del himno nacional armenio. En todas partes, una es la muerte y solo una vez el hombre muere, pero feliz de aquel que sucumbe para vivir su pueblo libre. Digamos que es un poco el espíritu que permanentemente sigue vigente hoy, ¿no? Eso está en los dos idiomas, ¿no es cierto? Que también idiomas, tiene en el armenio también, la tipografía particular armenia. Exactamente. El alfabeto armenio es propio, 38 letras, se escribe de izquierda a derecha, igual que el latino. Igual que el latino, claro. Y el valor que le da la comunidad a esto, que fue el primero. Sí, claro, es en la entrada del centro está el homenaje, digamos, la importancia y el reconocimiento desde entrada nomás al memoria centro. Y reconocimiento. ¿Qué pasó, decíamos, con ese reconocimiento? ¿Qué pasa hoy? ¿En qué instancia se está? Fundamentalmente, la nación armenia lo que quiere es el reconocimiento de Turquía, que fue el operador y el realizador. Su aliado en ese momento, que fue Alemania, aliado incluso que llegaban a... Vos sabés que eran aliados en la Primera Guerra. Sí. Instruyó casi a las fuerzas. La responsabilidad es absolutamente de los turcos, el Imperio Otomano en ese momento. No, el reconocimiento más importante para nosotros sería el de Turquía, que políticamente lo mete en un terreno distinto, porque Armenia reclama territorios, Armenia reclama historia, reclama espacios, cultura. El genocidio no es solo la eliminación física de un ser humano, es la eliminación de la historia de ese ser humano. Todos los cementerios, las iglesias, sin ir más lejos, hoy leo un artículo
en un periódico muy importante, hablando de valores religiosos, habla de una familia de arquitectos, Balián, de una estirpe de arquitectos que se desarrollaron en el Imperio Otomano, que los sultanes los tomaban como creadores de sus proyectos, y eran armenios, Claro. eran cristianos, y aparecen como musulmanes. O sea, hoy Turquía invierte mucho en el mundo, fundamentalmente en Latinoamérica y más centralmente en la Argentina, invierte mucho esfuerzo donde hay comunidades armenias organizadas. Allí es donde más vuelca recursos para tener su historia de otra manera diferente. Carlos, ¿por qué se conmemora el 24 de abril? Digamos? ¿Qué es lo que se recuerda particularmente en esa fecha que es tan importante? El 24 de abril se toma como fecha de inicio porque en esa noche, en la capital del Imperio Otomano, se apresó a unos 250 intelectuales de origen armenio. Incluso había que empezaba a funcionar, estaban funcionando la democracia, había un parlamento. En el parlamento otomano había representantes de las minorías armenias, claro, sí. había diputados armenios. Bueno, 15 de esos diputados, docentes, filósofos, pensadores, historiadores, esa noche fueron encarcelados y ahorcados, directamente pasaron a degüello. Cuando la sociedad pierde a sus dirigentes, es mucho más simple arriarla. Sí. Entonces, masacraron, quemaron negocios, quemaron industrias, mataron gente, mandaron al desierto de manera sistemática a pueblos enteros, los sacaban de sus viviendas, de sus casas, de sus historias, y los mandaban para cualquier lado, fundamentalmente para Siria, el desierto los desiertos que hay por el lado de Siria. Carlos, esto nos sirve un poco de contexto para empezar a hablar ya de lo que fue la migración de los armenios acá a la Argentina. Pero si te parece, hacemos una pausa y retomamos después para charlar un poquitito ya específicamente de la migración. Gracias, cómo no.